pues quede allí pues como un insumo para que las personas que no pudieron estar pues puedan encontrarlo y apoyarse a él, aunque pues casi todas las tareas, como ustedes también lo han visto, pues tienen unos recursos, el podcast, la plantilla, una serie de herramientas allí que de cierta forma están pensadas para facilitarles el desarrollo de pues de ese entregable. Entonces, pues entremos en materia, ya grabando, dadas las condiciones y la aceptación que estoy planteando de denominar este recurso, dejarlo disponible para los compañeros que no pudieron vincularse. Entonces voy a dar un inicio formal. Les comento la agenda del día. Tendremos pues un momento inicial, como lo he mencionado, que es un saludo que ya lo hemos vivido. De todas maneras, pues es un gusto nuevamente presentarles la bienvenida a este encuentro de Hagamos la Tarea 4, que tiene como objetivo acercarnos y que ustedes puedan tener de primera mano, además de todos los elementos que ya hemos entregado, pues unas herramientas, unos insumos que también conversemos en torno a, a ese desarrollo de la tarea y el entregable que tienen que hacer. Ese momento inicial pues también está dado por un objetivo que justamente pues acabamos de plantearlo, unos acuerdos de convivencia, que también ya vamos a mostrarlos, que nos dan paso pues a un momento de desarrollo que básicamente pues es las generalidades de la tarea paso a paso, cómo crear el documento de entrega y la explicación de los contenidos. Y un momento final, pues por si quedan algunas dudas o inquietudes, unas recomendaciones finales que podamos vivirlas, plantearlas y pues resolverlas. Entonces, el objetivo, como pues se los había mencionado, efectuar el oportuno acompañamiento y asesoramiento en la realización de todos los pasos de la tarea 4 del curso de competencias comunicativas, denominado artículo de opinión o texto argumentativo. Los acuerdos de convivencia, pues tener el micrófono silenciado, participación activa y respetuosa. Y aquí, pues, este la cambié, siempre era el de pedir la mano, pero a mí aquí no me queda tan fácil tener el control total de de la pantalla. Entonces, lo que les he pedido es que me pidan la palabra a viva voz. Es decir, vamos a utilizar todos esos elementos que nos permite la paralingüística, el tono de nuestra voz, obviamente de una manera respetuosa, y me van a pedir la palabra, por soy Carol, tal y tal cosa, o sea, lo que necesiten plantear. ¿Listo, chicos? Entonces, claras las reglas, vamos a adentrarnos pues en el momento de desarrollo y es justamente pues explicar las generalidades de la tarea o el paso a paso. Como ustedes ya habrán podido notarlo en la apertura del foro, porque esto aquí pues es tal cual les he traído, en el paso número 1 ustedes debían ingresar al entorno de aprendizaje y revisar el material de consulta, el texto argumentativo que está dispuesto en la unidad 3. Es un material didáctico muy amigable para el aprendizaje. De hecho, traigo aquí unos apartes de él para apoyar esta presentación, para apoyar este encuentro, dado que es un recurso muy valioso, insisto, y sobre todo lo amigable para poder comprender las características de ese texto argumentativo y todos los demás elementos que ustedes tienen que desarrollar en el entregable. Em, Todo esto, yo lo decía hace un momento, está entrelazado. Cuando vayamos a hacer la tarea 5, ustedes lo van a notar muchísimo más. Y estamos planteando que como el aprendizaje es acumulativo y tiene que ser estable además, entonces la actividad está propuesta también para que ustedes retomen esos contenidos que ya hemos trabajado, que están dispuestos en las unidades 1 y 2, porque ahí están los elementos para poder hacer una redacción, retomar esos elementos de la coherencia, la cohesión, gramática, todas esas herramientas que ya hemos trabajado tanto en la tarea 2 como en la 3, que estoy calificándola, y pues que ustedes la retomen para que puedan darle vida a ese artículo de opinión o texto argumentativo que estamos solicitando para este entregable.
Entonces, como podrán verlo y ya lo han hecho algunos que me lo confirmaron, deben dar como primer aporte en el foro, ese es el paso número 1 para poder obtener los puntos en la calificación final en lo que corresponde a ese criterio de participación en el foro. Ustedes deben dar a conocer el tema. El tema dice, dar a conocer en el foro de trabajo colaborativo la elección de los temas, la elección entre uno de esos temas que hemos planteado allí, así como la tesis argumentativa que usted va a defender en ese artículo. Ahí en la guía y también yo les compartí pues las preguntas orientadoras y todos los insumos que se necesitan. Ustedes me plantean como lo hizo Dana, el tema, entonces medio ambiente o cultura ciudadana, y esa es la tesis que yo voy a defender en mi artículo. Entonces, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, que la cultura ciudadana es un valor que se ha ido perdiendo dado que en las escuelas quitaron la materia de ética y valores, que nos enseñaba cómo poder tener pues hábitos de buena convivencia y así llegar a una buena cultura ciudadana. Bueno, algo así. Entonces, esa puede ser, digamos, y de ahí ustedes van a generar o a buscar a través de los recursos que hemos dispuesto esos argumentos con los que ustedes van a defender ese planteamiento. Solo por poner, pues, un ejemplo, este que estaba, pues, allí citando. Los temas propuestos, entonces tenemos pues la cultura ciudadana y dentro de esa gran tema hay unos subtemas, o sea, unas líneas, porque es un tema muy amplio, es un tema global que está integrado por diferentes aristas y es que allí tienen que fijarse en las leyes y normas de convivencia, pueden enfocarlo en los deberes y derechos del ciudadano, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y comunidad, en comunidad con niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Hay unas lecturas sugeridas para los fines, las encuentran en la guía y también pues en material perdón, en el entorno de aprendiz. En la segunda opción tenemos el manejo de recursos ambientales. Bien, allí pues está la propuesta de las lecturas sugeridas. Y para ello también hay una pregunta orientadora. Dice que los recursos naturales son elementos de la naturaleza que satisfacen necesidades de los seres humanos y ayudan al crecimiento y desarrollo de las sociedades, teniendo en cuenta que los recursos se dividen en renovables y no renovables. Desde el quehacer profesional, ¿cómo se puede ejecutar acciones que promueven el cuidado de ambos? Entonces, esas son preguntas que nos ayudan como a ampliar nuestro horizonte, nuestro pensamiento, como a poder armonizar con todos esos elementos que integran esta temática y poder orientar esa tesis que vamos a plantear allí, que vamos a defender con todos los elementos que tenemos, de los que vamos a apoyarnos para poder defenderla, desarrollando y conociendo cada uno de esos elementos que integran el texto argumentativo. Listo. Entonces, yo creo que con ese primer paso no hay mucho, digamos que como mucho inconveniente, es cuestión como de escoger un tema entre uno y otro y pues hacer, perdón, los respectivos planteamientos. Yo quisiera más enfocarme en el tema y les pregunto si han tenido alguna dificultad con el plan de escritura, que es donde ustedes tienen que poner pues justamente el tema, cuáles son la tesis que van a defender, los argumentos con los que ustedes van a hacer esa defensa y las referencias bibliográficas que sustentan esa postura que ustedes están tomando para poder fortalecer esa tesis.
Entonces, quiero saber si han tenido alguna dificultad es un cuadro, es una matriz. em, y se los pregunto es porque, bueno, yo a mí no me gusta aquí pues traer como la casuística, ni mucho menos nombrar personas, pero sí es que hoy alcancé a hacer una revisión en el foro y me hicieron un plan de escritura, pero ¿sobre qué era un plan de escritura? Y pues no, pues eso no es. El plan de escritura, pues es sobre lo que ustedes van a desarrollar. Acuérdense que también lo hemos hecho en otras tareas. Hemos hecho ese mismo plan, una guía, una base que nos va orientando, que nos da ese norte hacia la consolidación del documento. Entonces, ese plan de escritura para los fines de este entregable, pues, obedece a la misma dinámica que es poder trazar el horizonte o esa ruta, pongámoslo en esos términos, esa ruta que yo voy a seguir y los insumos que me van a permitir a mí caminar exitosamente por esa ruta para llegar a mi meta, que es la redacción del artículo. Entonces, les agradezco si en ese punto ustedes la tienen clara. em, o es necesario abrimos la guía y lo revisamos. Yo no lo traje en esta presentación porque quiero pues más, vale, Julio César, muchas gracias, que está todo claro. ¿Alguien ha tenido alguna? Señor, Pues el punto dime. como tal, el punto lo he visto ahí por encimita, porque de hecho yo no me he metido como tal, o sea, a profundizar más en cuanto a la tarea, porque pues no es por sacar excusas, pero pues igual he estado pendiente de otras tareas, otros trabajos que he estado haciendo. Pero Sí, no te con base a lo preocupes, que he Julio, que sí. visto, con base a lo que he Sí, da. visto de los temas en específico, que toca escoger un tema para el artículo de opinión y bueno, la verdad a mí me parece, pues no he tenido dificultad, siento que eh, ha sido como sencillo, no sé. Bueno, qué bien, pues me da muchísimo gusto. ¿Alguien más? Yo, pues digamos que en los foros, no sé si ustedes lo han notado, que los foros, la apertura, y bueno, yo no sé si ustedes leen todo eso, pero yo me ocupo de ponerles casi que resumirles la guía, porque sé que a veces, pues bueno, no sé, no tienen el tiempo, lo que estás diciendo, Julio, yo sé que tienen hasta 7 cursos en primer semestre, porque yo acompaño también el proceso de matrícula. Y en primer semestre eso pueden hasta 7 cursos matricular porque son como hasta 21 créditos más o menos. Y, y pues yo les casi que les resumo, pero en esta oportunidad yo y puse todos esos cuadritos, pero cuando miré el foro quedó muy largo y entonces me y lo edité y les quité los cuadritos porque yo dije, no, pues tienen que revisar la guía, pero ahora me doy cuenta que pues por largo que sea es un buen recurso porque sí tenemos participantes que no tienen como tan claro ese elemento. Entonces yo voy a mostrar aquí un momento, excusen, permítanme un momento. Listo, chicos. Entonces, este es el plan de escritura que nos plantea la guía.
Y es entonces, y que es el segundo, el segundo aporte. Dice, entonces, una vez escogido el tema, el primer aporte que van a hacer, entonces la tesis, el argumento con el que van a defender esa tesis, entonces lo que decíamos, entonces la cultura ciudadana es un valor que se ha perdido porque en las escuelas suprimieron la materia de ética y valores, lo que no ha facilitado que se fortalezcan esas normas de convivencia, evitando que haya pues una buena cultura ciudadana en los habitantes de la ciudad, no sé qué tal. Un ejemplo, esa es la tesis que ustedes van a defender. Estoy haciendo, poniendo unos ejemplos allí bastante coloquiales. Entonces, el argumento con el que ustedes van a defender eso. Ah, bueno, ¿cuál es el argumento? Es que de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, en el capítulo de educación dedicado a Latinoamérica, se evidencia que en países como tal, donde sí existe la materia de ética y valores, hay unos buenos índices de cultura ciudadana, entre tanto en Colombia, donde se suprimió esa materia, hay unos índices muy bajos, no sé qué, ta, 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 ta. Ese es el argumento para defender. Y entonces la cita, o sea, de dónde sacaron eso? Ah, bueno, no, es que esto lo dijo un experto, consultor o el gerente, bueno, el director de educación de las Naciones Unidas dedicado a la investigación para América Latina, bueno, por citar ejemplos, y la fuente, de donde ustedes sacaron eso, entonces, pues de una página en internet, lo sacaron de la biblioteca, de un libro, de un ensayo, entonces, eso básicamente es lo que ustedes tienen que presentar en este plan de escritura. Y lo mismo con el argumento 2 porque hay varios tipos de argumentos que, que les vamos a pedir en ese documento y ya más adelante vamos a ver ese tipo de argumentos. Entonces tienen que hacer este mismo ejercicio, o sea, ese plan de escritura obedece a esta misma dinámica y son tres argumentos que ustedes van a tener que desarrollar y entrelazarlos. Por eso les decíamos que el aprendizaje y la importancia de reconocer que es acumulativo, ustedes van a tener que eh, enlazar, conectar esos tres argumentos y hacerlo un solo texto y lo logran a través de los conectores. Acabamos de verlo en la tarea 3. No es necesario que cuando estén redactando el texto, porque esta es solo pues la plantilla para el aporte número 2, no es necesario que me vayan a escribir argumento 1. Cita para ahí dentro del mismo, no. Esto se va a quedar solo aquí en este plan de escritura porque es como un mapa, es como una hoja de ruta para que ustedes puedan consolidar ese documento y pues para yo tener de primera mano como esa información y irles haciendo ese acompañamiento y de en qué es que ustedes están trabajando y poder entregarles pues la realimentación que sea necesaria para la mejora del entregable. El texto es un texto de un solo cuerpo con 5 párrafos. Ustedes ahí ya vieron las especificaciones también y tienen que estar desconectados. Y chicos, y se los digo de manera muy cariñosa porque como estoy en el proceso de calificación de la reseña, he encontrado algunos trabajos buenos en la redacción porque ustedes han mejorado muchísimo. Por cierto, yo quiero felicitarlos. Trabajos buenos en la redacción, se evidencia que comprendieron el los elementos de la comunicación no verbal, o sea, todo allí, pero entonces me han puesto párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, conclusión, y no, o sea, esos son es guías, o sea, eso no es un plan de escritura para que ustedes se orienten, pero no es necesario que lo desarrollen en clave de eso. ¿Listo? Entonces, bueno, eso quería compartirles allí. Entonces, pues continuamos. Entonces, elaborar el plan de escritura que se presenta en el anexo 1.
grosso modo, como lo estamos viendo ahora. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? Como que sí. Todo bien, Em, profe, claro. bueno, vale, muchísimas gracias. Y el paso número 4, entonces ya es elaborar el artículo de opinión como tal, que está compuesto, es la estructura habitual que siempre manejamos para todas nuestras producciones textuales, nótenlo ustedes, y es un texto de 5 párrafos. El primero es introductorio, los 3 párrafos siguientes son de argumentos a favor o en contra del texto del tema elegido y el último es la conclusión. Entonces, 3 párrafos, acuérdense también que hay 3 argumentos, entonces básicamente como perdón, un párrafo por argumento y uno de conclusión. Ya más adelante también les voy a compartir qué debe contener, porque aquí hay unas particularidades y aquí sí está muy reseñado, bastante marcado cuáles son esos elementos indispensables que identifican, por ejemplo, ese primer párrafo introductorio, cómo sería el desarrollo de esos 3 párrafos siguientes que son los argumentos y bueno, y pues la conclusión. Dice, pues estos son generalidades importantes que también estamos resaltando siempre en todas las entregas, y es que dice que incluir 2 citas directas menores a 40 palabras de 2 fuentes distintas. Hay que tener presente que todo esto debe ser en clave de norma APA. Extensión total, estamos pidiendo un mínimo de 500 palabras, un máximo de 600. Dice que relacionando como mínimo 2 fuentes de información consultadas y compartirlo en el foro. Esto, antes de subir, pues insisto, como en todas las dinámicas de nuestras tareas, antes de subir al entorno de evaluación en lo posible, ustedes deben subir el artículo pues al entorno de aprendizaje para poder hacer el proceso de realimentación a que haya lugar. Los párrafos deben tener una extensión de mínimo 6 y máximo 9 líneas. Aquí, bueno, dice que en el obvio del texto argumentativo encontrará definición, estructura, características y ejemplos. Entonces, digamos que a eso es que está llamado, digamos, como ese primer ejercicio autónomo de apropiación de los contenidos, y es que ustedes los revisen para que logren. Sin embargo, esta noche, pues yo he traído algunos de esos apartes para que podamos aquí compartirlos entre todos, afianzar ese aprendizaje que pues ustedes ya, o esa apropiación que ya han logrado a través de esas previas revisiones, y pues podamos lograr nuestro objetivo. Entonces, estas recomendaciones así generales muy importantes deben de hacer la entrega final ya del documento con los ajustes correspondientes y demás antes de las 11:55 del miércoles 15 de mayo del año en curso. Pues este texto se recomienda de tener un título creativo. Ya esto, pues ustedes saben, digamos, tienen también los elementos porque en el CIPAS, en el que entiendo todos han participado, pues pudimos compartirlo. También en nuestro encuentro pasado también vimos allí los elementos de cómo crear un título creativo que enganche al lector, que básicamente eso es lo que buscamos, que tenga unos elementos que estén inmersos en el texto, pero que no sean como eh, digamos, como tan evidentes, sino que adentren al lector, que sí estén inmersos dentro de ese texto, pero que sean tan de impacto, que sean unos elementos que al articularse logren crear una frase que logre cautivar al lector, y que casi con ese primer acercamiento pueda ya entender con qué se va a encontrar. Entonces, eso, pues, grosso modo, son las características de este título creativo. Dice que pues el primer párrafo es el que introduce al tema, engancha al lector, pero el primero es el título, el primer, o sea, el que tiene esa misión de enganchar al lector es también en primera medida el título.
Eso es como cuando uno va a una oficina de servicios, de venta de servicios o de algo, con las primeras personas con las que uno se encuentra son con el vigilante, con el asesor o con la recepcionista. Y si uno va en busca de adquirir o comprar un servicio, cuenta mucho ese primer impacto que cause la atención. Yo no sé si les ha pasado, y hago un paréntesis, a veces pues hay gente como con mala cara, mala actitud, y eso no es tan chévere a la hora de que a uno pues lo atiendan. Entonces eso hace que haya una experiencia no tan grata, no tan chévere, y pues sin duda yo ya no volvería a ese lugar. Entonces no me cautivaron, no me engancharon porque no hubo un título en la analogía que estoy haciendo que me invitara pues a volver a ese lugar. Y aquí pues para los fines, para ratificar que es el título quien tiene pues esa misión de enganchar. Pero también pues ese primer párrafo que es el introductorio, que es el encargado de básicamente destacar de manera más general todos los elementos importantes o de renombre que se van a desarrollar pues en ese texto. Dice que pues los tres párrafos de desarrollo en el que se presentan los tres tipos de argumentos, analogías, cifras y datos, y el quinto párrafo corresponde a la conclusión o resumen de lo expuesto en el texto. Eh, entonces, pues ahora sí vamos a adentrarnos en cuál, ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, saben que hay un paso a paso para poder bueno, para participar en el foro y tener los 20 puntos que tiene pues los tres aportes, ya digamos la tenemos clara, sabemos que tenemos que hacer un artículo de opinión, que hay que sustentarlo con tres argumentos, bueno, eso ya está claro, pero ahorita vamos a desglosar aún más esos elementos y vamos a tratar de entender cómo se logra pues la consolidación o la articulación de todas estas cosas, de esos elementos hasta llegar al resultado final, que es nuestro documento. Entonces, este es, este es el recurso. Esto es un apoyo que traje de este es el lobby que está dispuesto en la unidad 3 en el entorno de aprendizaje. Lo traje aquí para que lo compartiéramos entre todos. Y dice que un texto argumentativo son muy recurrentes en las lecturas de los estudiantes, profesores, científicos, políticos, entre otros. A través de la argumentación se expresan ideas fundamentales para defender o refutar los pensamientos o ideas de otro. La argumentación es la base del convencimiento, el razonamiento, la persuasión, la demostración y el conocimiento humano. Entonces aquí lo que se nos dice es que es un tipo de texto muy dado en los contextos académicos, los contextos científicos, académicos y demás porque generalmente, y lo llevo al tema del aprendizaje, al tema académico, y más en metodologías como la nuestra, pues donde el estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje, hace la apropiación a través de recursos como este, y esos recursos están concebidos a través de teorías, de estudios, de posturas de teóricos, de estudiosos de gran trayectoria sobre diferentes temáticas y hacen esas posturas allí. Entonces, nótense que las lecturas que ustedes tienen generalmente son de teóricos, por ejemplo, para los que estudian psicología, los teóricos de la psicología, teóricos de la comunicación. Entonces, es un tipo de texto que está muy presente porque, claro, o sea, estamos enseñándole al estudiante y entonces, ¿qué es que las personas con problemas de sueño lo que reflejan es que tienen unos trastornos mentales porque no tienen una buena salud mental? Un ejemplo. Entonces el estudiante está leyendo eso y bueno, sí, pero ¿cómo por qué? O sea, ¿quién dijo eso? Como estoy en un proceso de enseñanza, pues yo tengo que sustentarle o evidenciarle al estudiante que eso no me lo estoy inventando yo, que por bonito, por chévere que suene, no es una inventiva mía, sino que obedece a todo un proceso de estudio
de años probablemente hasta llegar a esa tesis o a esa teoría, y por eso es que está presente ese tipo de elementos en los textos, los contextos educativos y científicos. Entonces, eso pues para hacer esa precisión allí. Aquí vuelven y nos citan los elementos que contienen, que es pues, la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver entonces la estructura de los textos argumentativos. Y aquí pues ya está más desglosada la introducción. Y entonces, como lo decíamos, ustedes en el texto van a tener que concebirlo en 5 párrafos y ese primer párrafo es vital. Allí ustedes van a tener que enunciar el tema que van a tratar y la postura que van a defender. Entonces es más o menos como coger el primer aporte que hicieron en el foro, que es la definición del tema y la tesis con la que ustedes van a hacer, o sea, con la que sientan esa postura y hacen el desarrollo de ahí en adelante. Entonces, es cómo ampliar eso, ponerlo en clave de un texto argumentativo, ampliar esos detalles, relacionar todos los elementos que tengan cabida allí y ampliar esa elección. Entonces, claro, hasta allí eso es lo que nos piden como primer punto en esa introducción. Entonces, yo cojo ese primer avance, porque ya ustedes tienen un avance para esa introducción de mi participación en el foro, la pulo, la mejoro con base en los elementos de las unidades 1 y 2, amplío lo que tenga que ampliar en clave de elementos para afianzar mi temática y esa es la introducción. Aquí nos presentan un ejemplo. Dice que dado el incremento de la deshonestidad intelectual y el plagio en los trabajos entregados por los estudiantes, muchos se preguntan por qué se deben utilizar las citas bibliográficas en las actividades adentro. Entonces es más o menos como un ejemplo que nos ponen allí para acompañar este punto. Luego nos definen qué es una tesis. Entonces nos dicen que es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada. Entonces volvemos con ese ejemplo un poco coloquial y es que la cultura ciudadana es un valor que se ha ido perdiendo dado que en las escuelas de Latinoamérica han suprimido la cátedra de ética y valores, por lo que los ciudadanos no tienen normas de comportamiento y buena convivencia ciudadana, lo que hace que no haya una buena cultura en países como Latinoamérica. Entonces, esa es la tesis, entonces habrán unos argumentos que defienden eso o habrán otros argumentos también que la van a refutar. Es decir, que van a decir, venga, no, 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 es que la cultura, ¿quién le dijo? Obviamente en clave de un texto, ¿quién le dijo a usted que la cultura ciudadana estaba amarrada a la convivencia ciudadana? Hay países donde han quitado ética y valores y la convivencia ciudadana no es tan buena, pero su cultura ciudadana sí. Es un ejemplo loquísimo porque eso sí está articulado, la convivencia y la cultura ciudadana, todos esos conceptos están entrelazados y articulados, hacen que el uno exista, que cada uno exista, están entrelazados, uno no puede existir sin el otro. Entonces, continuamos. Les dice, se escribe en una oración con sujeto, verbo y complemento. Además, se debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla, es decir, debe preparar las ideas que usará para justificar su posición. Entonces, lo más o menos entonces lo que decíamos, o sea, entonces, ¿quién puede, o sea, un organismo serio, un estudio, alguien con el que yo pueda defender esa postura? O sea, ¿quién está como de acuerdo? O sea, ¿quién se ha referido a eso que yo estoy diciendo y que sea una autoridad, digamos, y que yo pueda citarlo y amparar eso que yo estoy diciendo? ¿O no?
también quién está diciendo que no y quién está tomando partido o una postura interesante que también le va a dar aquí un componente bastante amplio y mucho más significativo a este texto. Entonces eso también hay que validar. Entonces, continuamos. Es conveniente presentar la tesis en el párrafo introductorio del escrito. Esto ya lo habíamos mencionado. Se debe asegurar que la versión final sea coherente con el desarrollo y la conclusión del escrito. Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo. Entonces, una posible respuesta dice que a la pregunta anterior que hicimos, es decir, a esta, a por qué se debe utilizar las citas bibliográficas. Y entonces acá hay una posible respuesta es que los estudiantes deben respetar la importancia de la propiedad intelectual y argumentar basados en, en conocimientos académicos que ya se han investigado. Entonces, esa es como una, digamos, de las, bueno, pero este no cabe dentro del ejemplo que yo estoy citando, lo de la cultura ciudadana como tal, porque aquí este recurso estaba tratando, era un ejemplo de por qué utilizar las citas bibliográficas. Pero bueno, más o menos ustedes van entrelazando cada uno de esos componentes y esa es, digamos, la ruta y el deber ser de cómo debemos ir planteando o estructurando ese texto. Entonces ya entramos aquí en lo que es el desarrollo, la producción intelectual de este entregable sin desconocer que los otros desarrollos pues sean desarrollo intelectual, sino que digamos que aquí ya entramos, digamos, como al corazón de la tarea porque es la argumentación, es decir, ustedes van a tomar ya todas esas cosas, a la tesis, los elementos, y los van a articular, los van a entrelazar a través primero, pues, de un análisis consciente de todas esas temáticas, leyendo los recursos que están disponibles y demás, apropiando eso. Permítanme un momento que ya, discúlpenme, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía que ya, entonces ustedes toman todos esos elementos que han construido, que han definido hasta el momento, que han clasificado, que han evidenciado, que han caracterizado, y los van a articular y para efectos del texto es con los conectores, como ya lo hemos mencionado, y van a empezar a hacer pues el desarrollo del texto. Entonces dice que es la argumentación dice que conforma la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera. O sea, aquí es dar la batalla de que lo que yo estoy diciendo es así, pero no porque es que a mí se me ocurrió. Sí, es muy chévere y tengo razón, pero es que la razón me la da aún más toda esta gente que se está refiriendo a esto. Entonces, que es que, y ahí ya más adelante vamos a ver el tipo de argumentos que hay, es que hay argumentos de cifras, hay argumentos de autoridad, hay argumentos teóricos de autor, bueno, una serie entonces. Aquí es como poniéndolo en unos términos gráficos, por así decirlo, es como la batalla que yo me doy para que a mí me compren esa tesis, para que a mí me compren esa idea, para que a mí me compren esa hipótesis, bueno, esa idea que yo estoy planteando en mi texto. Entonces son todos los elementos de juicio, los argumentos, las ideas, las defensas para yo lograr convencer. O sea, es como yo persuado a mi lector, como cuando uno quiere pedir un permiso o uno quiere algo en la vida, entonces todo lo que yo he hecho mano para lograr convencer a X persona de que me dé el permiso, a X persona de que me dé tal cosa, esto, lo otro, toda esa batalla, por así decirlo, que yo me doy, es una analogía. Aterrizando nuevamente a nuestro texto, entonces es eso.
toda la batalla de ideas que yo voy a plantear en mi texto, obviamente apoyado con unos sustentos teóricos para defender pues eso que yo estoy, esa posición que estoy tomando. Entonces, se exponen las justificaciones y se pueden incluir citas textuales que servirán para defender la idea fundamental. Eso pues vital, ahí está pues claro. Nos presentan un ejemplo, entonces dice, seguimos pues con el ejemplo del recurso y entonces dice, el reto para hacer frente al plagio se encuentra en la labor de formar individuos éticamente responsables que reconozcan que dar el crédito de ideas y formulaciones a sus autores no empobrece la obra propia, sino que por el contrario, la enaltece y la enriquece. Cantus 2016. Sin embargo, alguien podría objetar que todo el mundo lo hace y que es propio del ser humano hoy en día. Ahora bien, durante siglos la humanidad practicó la esclavitud, no por eso pensamos que sea una práctica ética. Entonces, en este ejemplo nos están presentando dos tipos de argumento. Entonces, un argumento que está como a favor de la tesis, estamos aquí hablando del tema del plagio, pero también nos están presentando un contraargumento. Ahí nos están diciendo que, pues, que eso es como válido porque muchas personas lo hacen y que como somos seres humanos, entonces que pues uno se puede equivocar y como incurrir en esas fallas. Entonces ahí hay una contraargumentación. Entonces pues ahí vienen ya otros argumentos pues para poder defender pues donde yo me estoy situando. Y bueno, y la conclusión, entonces dice que aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncia cuáles son las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Agrupa un argumento lógico obtenido previamente de la argumentación preexistente y es de vital importancia que este final sea coherente con con todo lo argumentado y expuesto anteriormente. Entonces nos comparten un ejemplo y nos dicen que definitivamente el plagio es una actitud deshonesta que se debe erradicar de las aulas. Entonces, pues la conclusión, pues digamos que ahí está como clara la ruta. Ahí digamos que sí se puede como tomar partido, digamos que se hace como cómo queda el tema, qué hace falta y desde mi perspectiva, cuál sería una posible propuesta para solucionarlo. Más o menos, grosso modo, es lo que menciona. Ahora bien. Como lo mencionaba, tiene unas características, dice que propone un tema controversial, es decir, un tema que permita, motive y genere la discusión. Un ejemplo, el aborto. Dice que este es un tema que puede presentarse desde distintas posturas. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, se pueden tomar la mirada de la iglesia, la mirada de estos grupos colectivos que defienden el derecho de la mujer, pero también los que defienden la vida. Y entonces es un tema que puede, porque también es, como lo dicen, tiene que ser un tema bien amplio que permita analizarse desde diferentes aristas o puntos de vista. Es una característica clave para poder desarrollar un texto pues, de esas dimensiones. Dice que genera una polémica, entonces dice que frente a un mismo tema los lectores podrán desarrollar distintas opiniones o posturas, algunas a favor y otras en contra, y esto se logra, mis queridos, precisamente con el tipo de argumentos que utilizamos para defender esas posturas. Entonces, lo que decíamos entonces, están los argumentos, los contraargumentos, que ya más adelante los vamos a ver. Y aquí nosotros hemos seleccionado, definido pues los que puntualmente ustedes deben de desarrollar. Aquí todo digamos que está orientado para que ustedes para que tengan como la facilidad.
que las condiciones se han propiciado justamente para eso, porque hay muchos tipos, insisto, de argumentos, pero nosotros acá le hemos pedido tres que son claves que nos van a permitir a nosotros desde el rol de tutores y a ustedes en la construcción del documento, precisamente lograr todo lo que hemos visto aquí, que la persona se enganche, que pueda tomar postura desde diferentes aristas en una temática determinada, que para los fines pues son dos temas, uno u otro de los que están allí. Se puede tomar que para los fines es cultura ciudadana con las diferentes puntos que tiene allí y el otro, el de recursos naturales, medio ambiente. Dice que otra de las características es que busca cambiar la idea del receptor, entonces que se propone demostrar, persuadir o convencer a favor de la postura del autor. Por eso en la diapositiva anterior o hace unos minutos decía que es como la batalla que me doy para lograr que me compren esa idea, que eso que yo estoy planteando, el autor quede a favor de mi postura, que se identifique con ella y antes haga su aporte allí. Entonces, esa es, digamos, como esa característica y todas son de vital importancia porque nada está puesto al azar, nada es porque sí. Una es complemento de la otra y es lo que de manera engranada nos permite pues llegar justamente a ese texto argumentativo. Entonces, aquí solo como pues para tocarlo así de manera muy general, el tipo de texto argumentativo es de que tenemos una ponencia es una exposición que se hace en un escenario generalmente académico científico en el que yo expongo, comparto con esa comunidad los resultados generalmente de un proceso de investigación. Se comparte, o sea, generalmente esas ponencias es para dar a conocer un nuevo conocimiento o algo muy importante y generalmente es en ese tipo de contextos, en el académico, en el científico, en el médico y demás. Bueno, y lo decía, entonces otro tipo de texto es la tesis, entonces sé que es un trabajo de carácter científico, es una investigación que se hace al finalizar un proceso de formación académica, sea en pregrado o en posgrado. Una formación de alto nivel, sobre todo en las maestrías, es requisito indispensable hacer una investigación. Hay otras, por ejemplo, y hago hincapié en esto porque, por ejemplo, las especializaciones y eso, las personas se pueden graduar con un diplomado o algo más en las maestrías y los doctorados, es donde se genera investigación pura, nuevo conocimiento y se hace a través de trabajos de investigación, que es una de las denominaciones, y la tesis, que no es más que eso, plantear una idea, una postura y probarla a través de los elementos del método científico. Entonces, pues allí para poder, digamos, convencer a mi lector, pues yo digo, mano, de todos esos recursos o de esos resultados que encontré con el método científico y empiezo a defender esa postura. Ay, perdón. La monografía, que también es un trabajo escrito, metódico y completo que trata sobre la descripción especial de una determinada ciencia o asunto en particular. Esto es como también una investigación, es muy riguroso también y cumple los pasos del método científico porque es poner en evidencia un nuevo conocimiento, un nuevo aporte a estos contextos académicos. Nada más que, digamos, es menos extensa en esos puntos que exige o que son de obligatorio cumplimiento. Entiendo que va por el tema de la metodología de la investigación, ¿cómo es que se llaman estos? No son recursos, sino de los elementos con los que uno recoge la información, llámese encuesta y demás. Pero bueno, más adelante sí me acuerdo porque no, instrumento.
los instrumentos de investigación que hacen parte de la metodología. Tenemos el ensayo, que también es un texto especializado. Dice que consiste en realizar la exposición desde un punto de vista personal hacia un tema en específico, el cual puede abarcar diversos orígenes. Entonces, un ensayo es como un artículo de opinión, pero mucho más especializado, porque obviamente yo está dirigido pues a un público especializado y depende del tema que yo desarrolle, y esto lo vemos también en el tipo de textos expositivos cuando veíamos que algunos iban para la comunidad científica o académica y que obligaban a ese lector a saber del tema. Entonces decíamos acá, bueno, si van a leer una sentencia en algo de derecho, pues mínimamente tienen que conocer algo de derecho. Entonces aquí pasa lo mismo con el ensayo. Es como un texto, como un artículo de opinión donde yo pongo de manifiesto mi postura, mi opinión sobre un determinado tema, pero como va para un público especializado y depende del tema que yo escoja, pues tengo que complementarlo con todas esas tesis, con todos esos argumentos, con todos esos juicios de valor que a mí me los da una buena consulta, una buena consulta de autores, una buena lectura previa para tener una influencia y llenarme de todos esos elementos necesarios para poder defender pues mis posturas, mis tesis y todo lo que yo estoy planteando allí. La editorial es un texto muy común en revistas, periódicos. También dice que bueno, para hablar, porque también hay editorial también en lo audiovisual, en un paréntesis en medios de comunicación, pero aquí lo que nos asiste es el tema textual. Entonces, generalmente se usa en las revistas y en los periódicos. Entonces, es una postura libre que puede expresar la casa editorial, es decir, el dueño del periódico, o sea, los administrativos del periódico, frente a determinadas situaciones y no está, digamos, allí comprometida esa postura frente al desarrollo de las otras noticias. Digamos que es una publicación, ese recurso, y llamarlo así editorial, permite plantear el pensamiento o cuál es la línea o el partido que toma, y no me refiero a un tema político, sino a la postura que toman los dueños, los administrativos, quienes dirigen el norte de esa casa editorial, es decir, el dueño del periódico, el dueño de la revista o el dueño pues del medio en el que nosotros encontremos un texto editorial. Y están las notas de opinión, que son generalmente invitados a periódicos, a revistas, a estos medios de comunicación, invitados a expertos en diferentes temas o ciudadanos comunes que les va muy bien con el tema de escritura, pero que tienen un nombre. O sea, digamos que todos los ciudadanos tenemos derechos si manejamos bien el tema de la escritura, si manejamos el tema al que nos queremos referir, tendríamos, porque ahí está la libertad de expresión, la libertad, valga la redundancia, de poder publicar en un periódico de eso y que nos publicaran a nosotros nuestras cartas o notas de opinión. No obstante, hago otro paréntesis, yo no sabía y me enteré hace muy poco que eso en los periódicos lo cobran. Eso lo cobran y tienen que ser, o para que no se lo cobren, tiene que ser un personaje de mucho renombre, porque obviamente, por más que sea opinión, es un texto serio. Ustedes pueden verlo no, por ejemplo, las personas que son de aquí del Huila, el periódico La Nación, o los que son de Ibagué, el periódico que circule, de mayor circulación en la región, mirar los columnistas, los que hacen esos textos de opinión son casi siempre los mismos y salen cada semana siempre y son textos muy buenos. Es gente de mucha trayectoria y reconocimiento en la región y por eso les permiten hacer referirse en esos medios y porque cumplen todos los elementos. O sea, no hablan por hablar, o sea, sí toman postura, ay, que critican la reforma pensional y no sé qué, bueno, sí, pero la critican desde un conocimiento porque al menos la leyeron.
porque al menos leyeron la reforma pensional y entienden que hay unos puntos que no son favorables y que lo que le quieren meter a la persona, esto no lo estoy diciendo yo, es poniendo un ejemplo que lo que le quieren poner a las personas es un gato encerrado o que no, que la gente no, pues no quiere aceptar eso porque ni siquiera la ha leído y es muy bueno, no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, o sea, cuando hacen cuando se refieren los columnistas, lo hacen con todo el estilo y con todos los elementos muy dignos de un muy buen texto de opinión, que en últimas es un texto argumentativo porque está dentro de esta categoría. Entonces, pues continuamos, entonces vamos a ver unos ejemplos de un texto argumentativo, ya vamos aquí llegando, ya vamos a finalizar, mis chicos queridos. Entonces, ay, ay, perdón. Entonces, aquí pues vamos a desglosar más ampliamente lo que les decía de que, y el ejemplo es eso, o sea, cómo vamos a construirlo. Y entonces, en la introducción, como lo hemos mencionado, entonces va el tema. Vamos a trabajar aquí en esta jornada, pues con el ejemplo que tiene este recurso, que es lo del plagio. Entonces, acuérdense, el tema. Dado que el incremento de la deshonestidad intelectual y el plagio en los trabajos entregados por los estudiantes, es- ¿cuál es el problema? Muchos se preguntan por qué se debe utilizar las citas bibliográficas en las actividades a entregar. Entonces, una posible respuesta es decir, la tesis. Acuérdense que allá en el foro hay una pregunta orientadora, entonces lo que ustedes se respondan a esa pregunta es la tesis que ustedes van a defender con los diferentes tipos de argumentos que hay. Entonces, los estudiantes deben respetar la importancia de la propiedad intelectual y argumentar basados en conocimientos académicos que ya se han investigado. Nos dice también como ejemplo, o más bien el ejemplo para llegar a ese texto nos desglosa los puntos y aquí entonces nos habla del argumento. Entonces dice que el reto para hacer frente al plagio se encuentra en la labor de formar individuos éticamente responsables que reconozcan que dar el crédito de ideas y formulaciones a sus autores no empobrece la obra propia, sino que por el contrario la enaltece y la enriquece. Gantús 2016. Este es un argumento que consolida esa tesis que se está planteando acá, que los estudiantes deben respetar, que entonces aquí en este argumento, pues eso me lo está afianzando, o sea, como a favor de eso que yo estoy diciendo. Pero luego viene un contraargumento, y es que dice que sin embargo alguien podría objetar que todos lo hacen y que que es una conducta muy propia del ser humano hoy en día. Entonces, luego viene la refutación, o sea, como, o sea, venga, no, pero no es que, o sea, eso tampoco es así. Entonces, ahora bien, durante siglos la humanidad practicó la esclavitud. No por eso pensamos que sea una práctica ética. Ya aquí está, o sea, refutar es como tratar de echar abajo un argumento. En este caso, como vamos como en una línea, entonces está refutando este contraargumento. Oiga, venga, sí, pues hoy en día casi todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, hoy en día todo el mundo baja de YouTube y copia y pega, porque es una conducta muy propia de los seres humanos. Sí, venga, pero no por eso vamos a decir que como la esclavitud se practicó hace años, entonces vamos a decir que eso es ético, ¿no? Entonces ahí noten ustedes que en esa línea del ejemplo y de la temática, esa refutar una idea, es echar abajo, tratar de echar abajo con todos los elementos, tratar de echar abajo una postura o un argumento, obviamente también con más argumentos, ¿no? Una refutación con argumentos. Y la conclusión dice, acá en el ejemplo, dice que definitivamente el plagio es una actitud deshonesta que debe erradicarse de las aulas. Entonces,
Y bueno, entonces estas son las referencias de este recurso. Y como les digo, esto yo lo tomé de allá del entorno de aprendizaje que está disponible también para que ustedes puedan mirarlo. Tiene sonido, es un video para que ustedes allí puedan hacer una mejor apropiación o complementen todo lo que ya pues hemos entregado en esta noche. Y aquí vamos ahora sí pues a ver los tipos de argumentos. Entonces, los tipos de argumento en consonancia con los que estamos solicitando que ustedes desarrollen en esta tarea. Entonces dice que argumento de comparación o analogía. Yo en casi todo este encuentro me lo he pasado haciendo analogías y siempre lo he mencionado, es una analogía o es una comparación, entonces, porque sabía que íbamos a llegar a este punto. Entonces, dice que un argumento de comparación o analogía es una estrategia en la escritura o es un recurso donde se establece una similitud entre dos elementos o situaciones para ilustrar un punto o destacar una característica. Entonces, como ejemplo, nos presentan la vida es como un viaje en un barco. Entonces, pues la vida está llena de sub y bajas, de fluctuaciones, de muchas situaciones que nos ponen arriba, otras veces nos ponen abajo. La vida es como una ruleta, también es una analogía. Y un viaje en barco, pues yo me imagino que también. Yo nunca he viajado en barco, espero que no, eso tiene que ser tenebroso, subir tanta agua. También debe tener pues muchas ires y venires, muchos movimientos, inestabilidad, momentos de tensión, de susto, entonces más o menos así en la vida también, ¿no? Entonces ahí están haciendo una comparación, es como una analogía. El amor es como una planta, pues yo supongo que aquí el ejemplo, lo que nos dicen es que hay que regarlo, dicen por ahí algunos románticos, este es un ejemplo bien romántico. Pues a las plantas hay que darles dedicación, ¿no? Las plantas, las maticas, hay que regarlas, hay que echarles abono, fertilizante, bueno, depende del tipo de planta que tengamos, si es frutal, si es de jardín y demás, pero tiene ahí como unas características en su cuidado. Y pues así es el amor. Si no se cuida, pues se va acabando, se nos acabó el amor de tanto usarlo, dice alguien por ahí en una canción. Entonces hay que cultivarlo, entonces esa es una analogía. La mente humana es como un ordenador, entonces pues sí, es como una comparación que hacen entre pues la capacidad de nuestra mente, que pues yo creo que nunca se va a comparar a la de un computador. O sea, ¿no? Yo hace mucho tiempo me vi un programa, pero bueno, hace mucho tiempo, hace como unos 20 años, y obviamente eso ya tuvo que haber cambiado porque todo lo que ha evolucionado decían que la capacidad que tenía un computador era como el cerebro de un gato, pero eso fue hace más de 20 años. Entonces y ahorita con todo lo que ha evolucionado, pues seguramente debe ya tener pues una capacidad mucho más amplia, mucho más fuerte, mucho más potente, pero en mi opinión, voy a poner una tesis, pues no, eso nunca se va a poder igualar o comparar a la capacidad humana, por más que hayan desarrollos como la inteligencia artificial, como el chat GPT, como el Gemini y como algunos otros que nos facilitan la vida, pero sin duda esas máquinas o esas aplicaciones no funcionan sin los prompts, se llaman las conversaciones que uno les pone a esas inteligencias artificiales, o sea, la forma en que yo le pido. Esas máquinas o esas aplicaciones no son nada sin la habilidad humana para alimentarse. Porque ese chat GPT, Gemini y los otros son creaciones que se han ido fortaleciendo, se han ido entrenando, ese es un término en lenguaje de inteligencia artificial, a través de las búsquedas que nosotros por años hemos hecho en la Internet, exactamente en Google y demás, formas en que hemos buscado. Entonces, todo este tema de los algoritmos, la web semántica se llama eso, que es lo que cuando uno busca algo en internet y ahora hasta lo piensa y les siguen saliendo, o lo habla y le siguen saliendo, "Ah, es que quiero unos tenis", y entonces empiezan a salirle.
Eso se llama la web semántica, pero todas esas cosas, eso no, eso no se programa solo, o sea, todo eso es inventiva del ser humano. Eso es una creación del ser humano. Y yo no creo que nosotros vayamos a hacer algo que nos salga de las manos, porque primero Dios, y sí, nos ha dado la capacidad y nos ha dado la habilidad de poder desarrollar todas esas cosas para facilitarnos, pero insisto, nunca se va a comparar la capacidad de un ordenador, por más dispositivos que se diseñen, por más tecnología, a la capacidad humana, porque todas esas máquinas y todos esos elementos son lo que son a través de la interacción que nosotros desde nuestra capacidad y nuestra habilidad comunicativa y nuestra habilidad de relacionarnos con esos dispositivos que nos ha tocado ser casi que unos nativos, hemos tenido con eso y por eso se han desarrollado. Entonces, esa es mi tesis. Ahí presenté algunos argumentos, obviamente que no tienen autor, los estoy poniendo en el ejemplo, pero lejos de ser un ejemplo, sí es una postura que tomo. Eso nunca va a pasar y espero que no. Espero no estar equivocado. Que las máquinas superen al hombre y esas cosas, no, eso nunca va a pasar. Esas vainas son lo que son, es por nosotros. Otro ejemplo más para ir cerrando dentro de lo de analogías. Dice que la economía de un país es como un ecosistema natural, pues la economía está integrada por la inflación, por demanda, por el precio, la fluctuación del dólar, los aranceles, los impuestos, bueno, una serie de cosas. Y un ecosistema natural también en lo que es la cadena alimenticia y algunas otras cosas que se presentan en los ecosistemas, pues encuentran como un punto común para poder consolidarse como una analogía. Entonces, también encontramos unos argumentos de cifras y datos, eh, van a incluirlos ustedes allí. Y es que dice que un argumento de cifras y de datos es una estrategia o es un elemento donde se utiliza información numérica, estadística o datos concretos para respaldar una afirmación o argumento. Esencialmente se emplean números y datos para proporcionar evidencia sólida y convincente que apoye la posición o punto de vista del escritor. Entonces aquí nos ponen un ejemplo y dice que en cuanto a la lectura, el resultado de Colombia fue de 412 puntos, estando 75 puntos por debajo del promedio y logrando 13 puntos menos que en el 2015, el colombiano 2018. Yo me imagino que esto tiene que ser una citación, una referencia de algún artículo de opinión sobre los resultados de las pruebas AVE Pro, porque ahí está diciendo, o no, 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 porque están hablando de Colombia, el resultado de Colombia sobre las pruebas, hay unas pruebas, una medición de unas pruebas internacionales, creo que son las pruebas PISA, algo así. Entonces supongo que ahí estaban pues diciendo lo mal que estamos en educación en Latinoamérica y más exactamente en países como Colombia, donde el resultado fue de 412 puntos, estando 75 por debajo del promedio y logrando, bueno, eso es un argumento de cifras y datos. Es que lo que yo esté refiriendo, que lo que yo esté mencionando, esté apalancado con unas referencias numéricas o estadísticas. Generalmente eso lo encontramos en fuentes como el DANE, como la Organización de las Naciones Unidas, como todo ese tipo de organizaciones que manejan estadísticas porque todo el tiempo están haciendo estudios sociales, estudios de campo, lecturas del mundo, y tienen una data, miden aparte de todo porque los estudios cuantitativos en el método de investigación resultan siendo mucho más prácticos para poder entender realidades y tomar decisiones. Entonces, esos argumentos, las fuentes son generalmente ese tipo de organizaciones. Aquí en Colombia, el DAN. Bueno, continuamos y tenemos el argumento de autoridad y entonces tenemos aquí que
Un argumento de autoridad es en la escritura, es cuando se respalda una afirmación o un argumento utilizando la opinión, experiencia o investigación de expertos reconocidos en el campo relevante. Entonces, más o menos lo que hemos mencionado es cuando respaldamos lo que nosotros estamos intentando defender con teorías, con posturas, con resultados de investigaciones o de estudios de teóricos, de estudiosos, de personas muy serias, reconocidas y de gran trayectoria o relevancia en el campo que yo estoy trabajando o en ese tema que estoy desarrollando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice que en apoyo a esta idea, Johnson, 2002, nos ponen cómo debe citarse en clave de norma APA, señala que los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de los compañeros y las afrontan más adecuadamente. Este señor Johnson debe ser toda una autoridad, una persona muy representativa en psicología en lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional y entonces aquí pues destacan en qué libro o en qué trabajo él se refirió a eso y pues hizo precisión a esa postura. Mi otro que encontramos acá dice en apoyo a la importancia del manejo del medio ambiente. García 2019 destaca que el desarrollo sostenible depende en gran medida de la conciencia ambiental y de las acciones ciudadanas. Es un ejemplo muy sencillo, pero tiene todos los elementos, o sea, de cómo deben estar planteados también, porque obviamente como ustedes ya tienen la plantilla y en esa plantilla piden el tema de normas APA, entonces acuérdense, pues para poder que se consolide en un argumento y que tenga validez como soporte a la tesis inicial, pues tiene que ir citado como lo pide la norma APA y como está expresado aquí en el ejemplo. Entonces, ya para terminar, uno más nos dice que Smith 2020 argumenta que la cultura ciudadana influye significativamente en la adopción de prácticas ambientales responsables, respaldando así la necesidad de promover comportamientos respetuosos con el entorno. Y pues aquí tenemos uno más de las mismas categorías, entonces decimos que en relación con la conservación de los recursos naturales, López 2018 afirma que la educación ambiental es fundamental para promover una cultura ciudadana orientada hacia la protección del medio ambiente, eso lo dice en la página 45 de ese trabajo, subrayando la importancia de la educación y la formación de actitudes y comportamientos responsables. Y encontramos uno más en el que destacan que Martínez y colaboradores en 2021 destacó que el compromiso de las autoridades locales es crucial para fomentar prácticas sostenibles y promover una cultura ciudadana proambiental. Esto lo encontramos en la página 78. Y aquí destacamos el papel fundamental de las instituciones gubernamentales en la promoción de acciones ambientales responsables. Grosso modo, pues esos son los tipos de argumento que vamos a trabajar para fines de esta entrega. Hay muchísimos más, hay otros, pero digamos que son ya para elaboraciones mucho más especializadas, para otros campos, pero para lo que nosotros hemos propuesto o el aprendizaje que nos proponemos que ustedes logren en este desarrollo son vitales estos tres, o sea, estos tres que ustedes desarrollen son los que le estamos pidiendo y grosso modo esas son las características que los identifican. Entonces, pues esto era pues lo que yo tenía para compartirles en este encuentro. Muchas gracias por el acompañamiento, por las personas que se quedaron hasta este momento. Ay, mire, y se fueron y no les pasé la asistencia. Voy a compartirles aquí en el chat, un link de asistencia para que por favor lo diligencien.